Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Buen día, buena tarde o buena noche. No sé qué hora vaya a ver el video. Estaba meditando hace un momento en la palabra y me encontré con algo poderoso, la cual quiero compartirla, amén. Y dice así, se encuentra en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 2, vamos a leer el versículo del 12 al 23. Y la vamos a leer honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así: Abner, hijo de Ner, salió a Manaim, a Gabaón, con los siervos de Is-Boset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvi, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab. Abner era el que cuidaba a Saúl, pero para ese entonces Saúl ya había muerto. Amén. Y dijo Abner a Joab. Joab venía representando a David. Levántese ahora los jóvenes, dice el 14, y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. El 15, entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Is-Boset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. 17. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia: Joab, Abisai y Asael. Asael era ligero de pies, como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti tus despojos. Toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió. Y lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto se detenían. ¡Wow! Recordemos que Abner era el que cuidaba a Saúl, pero recalco, Saúl ya había muerto para ese entonces. Y Joab, antes se hablaban, en las guerras se hablaban los líderes, los reyes, los líderes, los hombres fuertes. Y por eso hablaba Abner y Joab. Pero Asael, nos dice la Biblia, Asael, que era hermano de Abner, Asael, era ligero de pies como una gacela de campo, dice la Biblia. Y meditando en esta palabra venía a mi mente de que Asael
no habló con Abner. El que habló con Abner era Joab. Por lo tanto, ellos eran los hombres fuertes. Recordemos que Abner era un hombre de guerra desde hacía ya mucho tiempo. Asael, entonces, meditando en la palabra, dice la Biblia que era ligero de pies, como una gacela de campo. Y dice la Biblia que Asael le siguió a Abner, pues le quería matar. Dice la Biblia que le siguió y Abner no quería matarle. Lo que acabamos de leer, Abner no le quería matar. Pero como Asael no cesó, no le quedó de otra a Abner más que matarle. Entonces nos podemos dar cuenta de que Abner, al leer Primera de Samuel, nos damos cuenta de Abner, de que era un hombre de guerra. Recordemos la batalla que tuvo David con Goliat. Recordemos que Goliat era un hombre de guerra desde hacía ya mucho tiempo. Era un hombre de guerra. David no conocía. Pero para no alargarme para allá, solo quiero recordarles de que Goliat era un hombre de guerra comparado con David, pero más sin embargo David le venció. Pero aquí Abner era un hombre de guerra fuerte de hace muchos años, era un hombre de guerra. Y Asael viene resaltando hasta acá. Y Asael se escucha que es un jovencito. Asael no resaltaba en las guerras. Entonces, y dice la Biblia que Asael le siguió y Abner no le quedó de otra más que lo atravesó con la lanza. Y dice la Biblia que le salió en la espalda y murió Asael. Y meditando en esta palabra, venía a mi mente de que ahora, en este tiempo, y yo sé que muchos se identificarán con esta palabra, yo lo sé. Esta palabra claramente es para todos mis hermanos en la fe. Yo sé que hay muchos, recalco, muchos se identificarán con esta palabra. En este tiempo se han levantado hombres y mujeres de Dios con todo, van con todo, y eso es poderoso, eso es bueno. Mientras algunos van mermando, otros van. Entonces, esta palabra es para ellos. Dice la Biblia que Asael siguió a Abner, pero al final sabemos que Abner le mató. Entonces, esta palabra va para cada uno de ellos, cada uno de nosotros que está en el Evangelio, cada uno de nosotros, y debemos seguir en el Evangelio sin parar, amén. Seguir, dice la Biblia que Asael era ligero de pies como gacela, y es como el Evangelio. Así es como tenemos que caminar en el Evangelio, rápidos, ligeros como la gacela. Debemos tomar el ejemplo que tomó Asael, sin importarle nada. Él no quería matar a cualquier hombrecito, porque Abner le dijo, tírate a la derecha o a la izquierda. Pero él no quería matar a ningún hombrecito, él siguió al fuerte y él le quería derribar, amén. Y recalco, muchos se identificarán con esta palabra, porque muchos están con hambre y sed de Dios. Y ánimo, hay que seguir así, porque de esto trata el Evangelio. Así es como tenemos que seguir. La actitud que tomó Asael de no querer, no querer tocar a los chiquitos, sino que él quería derribar a la cabeza, él quería derribar al dragón, él quería derribar al gigante, él quería derribar al Goliat, él quería al pez gordo, traducido en este tiempo. Él quería el pez gordo y se fue, pero le mataron. Entonces, tomemos la actitud que tomó Asael, amén. Pero venía a mi mente también, y aquí va esto, de que entonces, para nosotros querer seguir al grande, para nosotros querer ir con todo contra el enemigo, que sabemos que es Satanás, para querer ir con todo y derribarle. Claro que nosotros tenemos poder y autoridad. La Biblia nos habla en Mateo 28, 19, nos dice que nos dio poder y autoridad. Y hay muchos capítulos que dicen que Dios le ha dado poder y autoridad a la iglesia, amén. Pero nosotros
recalco, hay muchos hombres y mujeres que están con esa actitud y esto es poderoso. Debemos seguir así, amén. Pero antes de sigamos. Pero para continuar debemos primeramente equiparnos, porque Asael no tenía la altura de guerrero que tenía Abner. Y eso mismo la Biblia nos viene y nos lo recalca y nos dice: equipaos pues de toda la armadura de Dios. Amén. Entonces Asael no tenía la experiencia en la batalla. Por ello murió. Pero por eso la Biblia nos viene y nos recalca y nos dice: equipaos pues de toda la armadura de Dios. Entonces, y saqué este pequeño apunte para decirles cómo pues, así como estamos nosotros en el Evangelio, para poder seguir adelante y seguir derribando a Satanás, porque si nosotros seguimos en obediencia delante de Dios, Dios nos cuida. Y sabemos que cuando leemos Job, la Biblia nos narra que Dios había hecho un vallado para con Job. Y así mismo Dios hace para sus hijos, los que andan en obediencia. Amén. Entonces, nosotros nos tenemos que equipar para seguir en este evangelio, para seguir en el evangelio. Nosotros tenemos que equiparnos todos los días, cada momento. Y dice así: ¿cómo equiparnos? Mateo 26:41 dice: orad para no entrar en tentación. Es una de las bases del cristiano. Porque si nosotros no oramos, creo, ya lo dije en uno de los videos anteriores, el que no ora no es cristiano, realmente no es cristiano, o no es evangélico. Entonces, la oración es una base fundamental. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Orar, debemos leer la Biblia, amén. Debemos leer la Biblia, meditar en ello, pero antes de leer, uno de los consejos que le doy a mis amigos o cuando hablamos es de que antes de agarrar la Biblia, antes de empezar a leer la Biblia, necesitamos primero pedir la guianza del Espíritu Santo, porque es quien nos revela la palabra, amén. Dice Mateo 26:41, orad para que no entréis en tentación. San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Mateo 17:21 dice, dice Mateo 17:21. Es donde Jesús libera a un muchacho lunático. Y dice la Biblia que el demonio se va. Y es donde sé que muchos de ustedes saben de lo que hablo. Y Dios libertó a aquel muchacho lunático y dice que el demonio salió. Y para ese entonces Jesús dijo, porque los discípulos no le pudieron sacar. Y Jesús dijo, esto sale solo con oración y ayuno. Recordemos que les estoy diciendo de que el orar es una base fundamental. El leer las escrituras es una base fundamental. El ayuno es fundamental. Entonces, conclusión, porque pues perdón, siempre me gusta resumir para no extenderme en el tema. Conclusión, Santiago 4:7, y lo recalco en muchos videos porque pues es poderoso. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Sabemos que Dios permite, así como le permitió a Job, porque a Job no le vinieron todas aquellas cosas porque él pecó, sino que porque Dios lo permitió. Amén. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios tiene esa cobertura con nosotros y nada nos va a pasar. Y el enemigo no va a poder hacer nada. Amén. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me alegro porque pues he visto la actitud de algunos, digo algunos porque pues hay que ser realistas, la actitud de algunos que están con todo en el evangelio, y de esto trata el evangelio. En el evangelio no se juega. El evangelio es el evangelio de Dios, es
las buenas nuevas que trajo nuestro Señor Jesucristo, que es el reconcilio de la humanidad para con Dios. Pero Dios nos da la oportunidad. Dice la Biblia en Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando para aquel que quiera ser salvo, aquel que sea valiente, porque la Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dios está esperando a gente valiente para que venga y le diga: Dios, aquí está mi vida, te la entrego, hágase tu voluntad en mi vida y ya no la mía. Amén. Esto es de valientes. Amén. Pero entonces quiero dejarles esto en la mente y en el corazón. Dios les ofrece la vida eterna. Está en nosotros si le tomamos o le dejamos. Dice la Biblia que el que a mí viene yo no le echo fuera, dice la palabra de Dios. También viene y nos dice la Biblia que el que a mí viene yo no le echo fuera. Entonces Dios ha venido al mundo por toda la humanidad. Dios no hace excepción de personas, pero Dios respeta la decisión de cada uno. Amén. Pero para la iglesia, les quiero recalcar esta palabra poderosa de Asael y Abner. Como les decía, Asael murió porque pues no tenía suficiente experiencia en la guerra, pero por eso Dios nos habla en esta hora y nos dice que la actitud que tenemos algunos es poderosa y Dios se alegra en ello. Pero Dios nos insta a equiparnos, porque Dios no nos va a mandar a la guerra sin antes equiparnos. Amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones.